Buenos días, soy Don Jaf. La meditación de hoy se titula Son cosas de Dios. Ahora os explico a qué me refiero. Y el motivo es que hace 40 años de mi ordenación sacerdotal. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Hacemos un acto de fe, creo que estás aquí. Pero también hoy quiero hacer como un acto de fe especial. Quiero sentirte y percibir tu presencia de un modo especial. Creo que me ves, que me oyes, que me hablas. Quiero que seas tú el que hable también en este rato de oración. Jesús, mi oración de hoy es muy especial y por eso quiero empezar pidiéndote que todos los que hagan la oración con este audio te escuchen a ti. No a mí, que te escuchen a ti, Señor. En alguna ocasión, en las meditaciones ha salido que el tema de nuestra oración es el tema de nuestra vida. Y es muy lógico que sea así. Contigo, Jesús, de lo que hablamos es de nuestras cosas, de tus cosas y de mis cosas. Bueno, pues el tema de mi vida estos días es que el 8 de noviembre, hace 40 años que recibí la ordenación sacerdotal de manos de San Juan Pablo II en Valencia, en aquel inolvidable viaje del Papa a España, del primer viaje de San Juan Pablo II a España, y que los que tenéis una edad seguro que recordáis. Y como es lógico, no quiero hablar de mí, pero como hemos pasado tantos ratos juntos hablando con Jesús, se me ha ocurrido compartir con vosotros algunos recuerdos con este motivo, con motivo de este aniversario tan especial, y que para mí es un motivo de agradecimiento a Dios, de alegría. Bueno, lo que os voy a contar no son cosas mías, son cosas de Dios. De ahí el título de la meditación. Y como os decía, le pido muy especialmente a Jesús que sea Él quien hable en vuestros corazones. Los 40 años dan para muchos recuerdos. Yo he escogido 4 y les he puesto a cada uno un título. Son cosas, lógicamente, contadas sin demasiado detalle, porque si no estaríamos aquí horas hablando, ¿no? También me gustaría que me pudieseis preguntar cosas, pero en fin, eso no es posible. En la primera historia se titula O entrega a Dios o la familia. Jesús, hoy al ir contando recuerdos en la oración, me voy a referir menos a ti, pero te tengo muy presente y te veo como el gran protagonista de toda esta historia. El primer recuerdo se sitúa al comienzo de mi vocación, cuando tenía 17 años. Conocí el Opus Dei a través de Enrique. Nos conocíamos de vista, pero no éramos amigos, vivíamos en el mismo pueblo. Y un día invitó a varios de mi pandilla a una excursión, pero a otro y a mí no nos invitó. Y la verdad es que aquello nos sentó bastante mal. Y un poco por fastidiar, fuimos, aunque no estábamos invitados. En fin, son las cosas de Dios, son los modos de hacer de Dios. Y aquello fue el inicio de una amistad y de un camino que me llevó a pedir la admisión al Opus Dei, y fue también el inicio de otro camino que me llevó a un enfrentamiento muy duro con mis padres. Ahora le pido perdón al Señor, y lo he hecho muchas veces, ¿no?, de tantas tonterías que hice con motivo de todo aquello. Bueno, el caso es que yo estaba muy convencido de que ese era mi camino, y mis padres también estaban muy convencidos de que aquello no era bueno para mí. No conocían la obra y las pocas ideas que tenían pues no eran bastante negativas. Tanto es así que mi padre me llegó a poner en la disyuntiva de tener que elegir entre la entrega a Dios o la familia. Tenía que escoger una cosa u otra. Jesús, cuando recuerdo estas cosas, me da pena haber hecho sufrir a mis padres. Seguramente sin necesidad. Te pido perdón y te doy gracias porque, a pesar de mi torpeza, tú siempre has estado ahí para ayudarme, para acompañarme e ir adelante. Como os digo, fue una época dura y que acabó mal, porque acabé haciendo la maleta con la intención de irme de casa, de mis padres, ¿no? Y además con la amenaza que luego se cumplió de que me dejaban de pagar la carrera, de que ya estaba estudiando veterinaria.
Bueno, no quiero sacar moralejas de lo que estoy contando. Solo le pido a Jesús que sea Él el que os sugiera cosas a cada uno. Lo que yo aprendí es que los caminos de Dios muchas veces no son fáciles de entender. Son las cosas de Dios. Bueno, el segundo recuerdo se titula La mayor alegría de mi vida. Bueno, han pasado los años, terminé la carrera de veterinaria, me fui a Roma a estudiar teología. Aquello fue otro drama porque no era fácil entender que a los 2 meses de terminar los estudios y con 1000 proyectos por delante, dejaba todo para prepararme para el sacerdocio. Allí en Roma estuve 4 años. Jesús, tengo que dar gracias a Dios, porque precisamente durante esos años difíciles y de alejamiento físico de mis padres, ellos fueron cambiando. Quizá no entendían mucho, pero superamos aquella crisis de los comienzos y poco a poco les vi felices con mi vida y con mi vocación. Yo procuraba ir a verlos de vez en cuando. Aquello de no volver a casa se fue suavizando. Pero en los años de Roma, en los 4 años de Roma, no fue posible. Y tanto tiempo sin vernos se compensó con un regalo de Dios. Pudieron hacer un viaje a Roma en la Semana Santa del año 1980. Fueron unos días estupendos, ¿no? Pudimos compartir muchas cosas, conocieron a San Juan Pablo II, estuvieron con él en una audiencia no muy numerosa. Aquello les impactó muchísimo, ¿no? Recuerdo también a mi padre llorando en la plaza de San Pedro al ver al Papa allá lejos en la ventana hablando a la gente que llenaba la plaza. Mi padre no era un hombre especialmente piadoso o practicante, pero allí estaba llorando como un niño delante del Papa. En fin, son las cosas de Dios. Bueno, desde que me fui a Roma estaba en el horizonte la posibilidad de ordenarme sacerdote. Para eso había ido a estudiar teología. El camino de la ordenación también es un camino largo y hay que reafirmarse muchas veces, ¿no?, en esa decisión. Y por fin todo se concretó y me iba a ordenar, como os decía al comienzo, San Juan Pablo II en su primer viaje a España en noviembre de 1982. Y entonces tenía que decírselo a mis padres. Y lógicamente no era una cuestión de escribirles una carta o de llamarles por teléfono. Entonces me fui a pasar con ellos unos días. Y la intención también era acercarnos a Lugo a ver a los abuelos, al resto de la familia, para darles la noticia. Yo estaba un poco nervioso y también con un poco de miedo, porque me preocupaba su reacción. Y ya desde que llegué, pues estaba con esto en la cabeza, pero no encontraba el momento perfecto para decírselo, ¿no? Pero fijaros cómo son las madres. Mi madre se dio cuenta de que pasaba algo y me lo preguntó, y le conté, lógicamente, lo que era, pero también pidiéndole que no le dijese nada a mi padre. Y por fin nos fuimos a Lugo los tres. Mi hermano estaba trabajando y tenía que decírselo antes de llegar en aquel viaje y no lo podía retrasar más. Ahí estaba nervioso, un poco, no me acababa de atrever. Jesús, cuando me acuerdo de esos momentos, me sale otra vez pedir perdón por ser tan tonto, ¿no?, y por tener tan poca confianza en ti. Bueno, por fin se lo dije, ya estábamos cerca de Lugo, y el mensaje era muy sencillo, es decir, tengo que daros una noticia, me voy a ordenar sacerdote en el mes de noviembre cuando venga San Juan Pablo II a España. Bueno, luego vendrían ya los detalles o en fin, las explicaciones, pero tampoco hubo un lugar para mucho más porque mi padre, que iba conduciendo, se emocionó y buscó un sitio para parar el coche. Inmediatamente se paró al lado de la carretera y me dijo lo siguiente, me dijo: me has dado la mayor alegría de mi vida. Y el motivo es porque has sido fiel a pesar de todas las dificultades que has tenido. En fin, son las cosas de Dios. Bueno, el tercer recuerdo se titula Un gran regalo de Dios.
A lo largo de 40 años de sacerdote he podido atender a mucha gente en todo tipo de situaciones. Y como es lógico, es un motivo de gozo muy grande poder acompañar a personas mayores o enfermas y sobre todo cuando están muy cerca de la muerte. Y la cercanía del sacerdote en esos momentos es un don, es un regalo para esas personas, pero también es un regalo para el sacerdote, porque palpas el cariño de Dios de un modo muy evidente, ¿no? Y te ves como un instrumento, como un cauce de ese amor inmenso de Dios hacia esas almas en ese momento crucial de su vida. Como decía, el Señor me ha hecho muchas veces ese regalo, pero hay una muy especial. Dios me ha hecho el regalo de poder atender espiritualmente primero a mi padre y luego a mi madre en los últimos meses de su vida. Nunca se me habría pasado por la cabeza que yo podría confesar a mi padre y darle la unción de los enfermos y celebrarle la misa en casa cuando estaba muy enfermo, y no una vez, sino unas cuantas, ¿no? Pero cuando él tenía casi 80 años, le detectaron un cáncer de laringe que fue complicándose cada vez más. Y yo tenía la preocupación de que recibiese los sacramentos, porque como dije antes, no era nada practicante. Iba a veces a misa con mi madre, pero poco más. Y pensé que podía hablar con algún amigo sacerdote y pedirle que lo atendiera, pero conociendo a mi padre, no acababa de convencerme aquella idea, ¿no? Y después de rezarlo, se me ocurrió que podía ofrecerme yo. Y bueno, recuerdo perfectamente aquella conversación. Él estaba ya bastante enfermo, y habíamos ido a dar los dos solos un paseo por la playa de Redondela. Y en un momento se lo dije. En esta ocasión tampoco era cuestión de muchas explicaciones, de muchos argumentos, ¿no? Sino de que la gracia de Dios lo tocase. Y lo que le dije sencillamente era: oye, me parece que te podrías confesar, y si quieres, yo lo puedo hacer. Se calló un momento y me dijo: ¿qué cosas tienes? Pensando un poco más, dije: pero es verdad, sí puedo hacerlo. Jesús, una vez más, te doy gracias por este regalo tan grande que me hiciste. En fin, una vez más, son las cosas de Dios. En fin, la historia con mi madre fue distinta. Unos cuantos años atrás, un día, me pidió que la confesase. Y la verdad es que me pilló completamente por sorpresa, ¿no? Y como comprenderéis, me daba no sé qué, ¿no? No estaba yo con la mente en aquello. Pero me di cuenta que tampoco había ningún motivo para no hacerlo, ¿no? Luego, a lo largo de los años, hablamos muchas veces, ¿no?, de cosas espirituales y tuve el gran regalo de poder acompañarla y ayudarle en muchos aspectos. Bueno, y ese proceso se convirtió en algo muy especial el último año de su vida, desde que le detectaron también a ella un cáncer en el mes de enero hasta que falleció a finales de agosto. En esos meses, y de una forma cada vez más profunda, fui para ella su hijo, su paño de lágrimas, su confidente, su confesor, su amigo, su consuelo tantas veces. En fin, son las cosas de Dios. Jesús, como decía antes, no quiero sacar moralejas de estas cosas. Te pido que hables tú al corazón de cada uno. Bueno, la oración se está hoy alargando quizá un poco más de lo habitual, y termino con una breve historia que tiene también un punto de humor y que se titula Estar en lo importante. Y la historia tiene una fecha muy precisa, el día que cumplí 60 años. Y ese día, no sé por qué, se me ocurrió repasar un poco mi vida y la veía como dividida en 3 periodos muy claros de 20 años. Y como desde que nací, desde los 0 a los 20, había vivido sin enterarme muy bien de qué iba esto de la vida aquí en la Tierra, de la vida humana. Había hecho muchas cosas, pero no me había enterado. De los 20 a los 40 me dediqué a correr, pensando que lo que hacía era todo muy importante y muy necesario, y que
y que si no lo hacía podía pasar no se sabe bien qué. Luego, de los 40 a los 60, tuve que recuperarme de los esfuerzos anteriores. Y al llegar a los 60, hice el firme propósito de dedicarme desde entonces solo a lo importante. Bueno, han pasado 8 años y os confieso que eso de dedicarse solo a lo importante no es fácil, al menos para mí. Pero pienso que vale la pena intentarlo, dedicarnos a lo importante, ¿no? Si uno se empeña en dedicarse a lo importante, seguramente pierda el tiempo también un poco, pero como no se empeñe, lo que va a dedicarse es a hacer seguramente muchas tonterías a lo largo de su vida. Vamos a dedicarnos a lo importante, ¿no? Jesús, termino la oración dándote gracias de nuevo y pidiéndote que esos recuerdos sirvan para que alguien te escuche a ti. También os pido que os unáis a mi acción de gracias y que recéis por mí y por todos los sacerdotes, ¿no?, que lo necesitamos tanto. María, Madre especial de los sacerdotes, te pido que nos cuides y que nos des una sensibilidad especial para percibir las cosas de Dios, que, como he repetido hoy varias veces, nos damos cuenta de que, en fin, que son las cosas de Dios. Que Dios os bendiga.